¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en Objetivo Planeta hablamos de inteligencia artificial, obviamente, y lo hacemos con tres mujeres que destacan en este campo amplísimo de los algoritmos y de tantas otras cosas, y que tantas veces se considera cosa de hombres. Pues no, también es cosa de mujeres brillantes, como nuestras invitadas de hoy. La primera, Lorena Fernández, doctora, directora de Comunicación Digital en la Universidad de Deusto. Buenas tardes. Buenas Lorena. tardes. También Cristina Aranda, doctora en Lingüística. Y yo empezaría por ahí. A ver, Cristina, ¿qué hace una lingüista dedicada a la inteligencia artificial? Pensemos, ¿qué hacemos todos los días? Escribir en redes sociales utilizando hashtags, como diría la gran Noemí Argüelles, consultando en los buscadores, utilizamos palabras, escribiendo emails, todos son palabras. Entonces, no hay nada más filológico, nada más lingüístico que las palabras. En este mundo de los algoritmos, que siempre parece las palabras traducidas a unos y ceros. Claro. ¿Por qué? ¿No? Sí, las máquinas hablan en tequiano. Y eso lo saben mejor las ingenieras informáticas, ¿no? Bueno, Lorena, ¿y qué es la inteligencia artificial? ¿Podemos hacer una definición que comprendamos todos? Pues vamos a hacer como una definición muy sencilla, que es un área de conocimiento que lo que pretende es que las máquinas puedan hacer funciones que llevamos a cabo los seres humanos, pero con un elemento diferencial, que es que a través de los algoritmos, esos algoritmos van a aprender y además van a tomar decisiones. Digo este elemento diferencial porque hasta este momento la informática clásica lo que era es como un algoritmo, era como un cocinero. Le pasábamos una receta y seguía todas las instrucciones, todos los pasos que le dábamos. Con la inteligencia artificial no, el algoritmo se convierte en un estudiante. Le damos libros, es decir, grandes bases de datos, datasets, para que aprenda. Tenemos un profesorado que le indica cuáles son los modelos, los parámetros importantes, y lo que hace es entonces sacar inferencias, patrones, aprender, incluso a veces tomar decisiones que ni siquiera las personas que programamos los algoritmos sabemos por qué las toman. Aprender quizá demasiado. Luego me respondéis a esto. Vamos a hablar también con nuestra tercera invitada hoy, una eminencia también en esto de la inteligencia artificial, Núria Oliver, que es doctora en inteligencia artificial por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Qué tal, Núria? Ahí la veo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Un placer estar aquí. Muchas gracias. El placer es nuestro realmente que estés un rato con nosotros. Bueno, vamos a ver. ¿Quién regula los límites de la inteligencia artificial, Núria? Lo que puede hacer y lo que no. Bueno, la inteligencia artificial es una disciplina, como se ha mencionado, de carácter transversal o de propósito general. Y esto lo que quiere decir es que se puede aplicar a cualquier ámbito de conocimiento, a cualquier sector de nuestra sociedad. Por tanto, si aplicamos inteligencia artificial en algunos sectores que están regulados, como puede ser, por ejemplo, el sector médico, por dar un ejemplo, muchos casos de uso de sistemas que pueden incorporar algún tipo de inteligencia artificial están sujetos a la misma regulación que cualquier otro tipo de tecnología, ¿no?, que se pueda utilizar a través, pues, de tener que superar ensayos clínicos, ¿no?, etcétera. Sin embargo, también hay muchos casos de uso de la inteligencia artificial, sobre todo aquellos que forman parte de nuestro día a día. Se ha comentado, ¿no?, las redes sociales, todas las aplicaciones que utilizamos en nuestros móviles, los servicios digitales, que no encajan dentro de sectores que estén regulados. Y en este contexto no hay una regulación explícita de todos estos sistemas inteligentes que forman parte de nuestra vida, que impactan nuestra toma de decisiones diarias, que intentan influenciar nuestro comportamiento, ¿no?, de una manera muchas veces invisible, ¿no?, y subliminal, y que no tienen una regulación explícita. Y precisamente preocupados por esta situación, es uno de los motivos por los que la Comisión Europea en abril del 21, de manera pionera a nivel mundial, hizo una propuesta de una posible regulación de la inteligencia artificial en Europa. Y ahora mismo se está debatiendo el AI Act, que es el texto de esta potencial regulación que se implantaría en Europa y donde se clasifican los sistemas de inteligencia artificial en base al riesgo
que puedan conllevar para las personas y para la sociedad, y en función del nivel de riesgo podrían estar desde no regulados si se estima que no hay riesgo, a estar prohibidos si se estima que el riesgo es muy elevado. Ya. Como por ejemplo pueden ser sistemas para la identificación de personas con fines biométricos de vigilancia masiva o de carácter inmigratorio. Cosas que están ocurriendo ya, por ejemplo, en China, porque la sensación que tengo es que la regulación, que ya estás explicando, Nuria, que hay poca, además va siempre como por detrás de la evolución técnica, ¿no? Sí, va por detrás y sobre todo depende mucho de los países, claro. Estamos hablando de que efectivamente en Europa sí que hay un cuidado especial y en el centro estamos las personas, pero igual en otros países, pues en el caso de China, por ejemplo, pues en el centro no están precisamente las personas. En Estados Unidos, con un modelo más capitalista, pues tienen otro tipo de regulación, con lo cual es muy dificultoso poner esas fronteras, ¿no?, a esta inteligencia artificial. Por eso es importante, Cristina, que la inteligencia artificial ponga más el acento en las humanidades, ¿no? Es maravilloso. A mí me encanta esta tecnología, no porque yo trabaje en ella, sino porque invita a co-crear diferentes perfiles. No solamente exige una diversidad de identidad, que haya más mujeres, más personas de diferentes razas, de orientación sexual, o sea, también una diversidad cognitiva. Personas que co-creemos, filólogas, informáticos, lingüistas. Co-creemos, que colaboremos, trabajemos en equipo. Trabajemos en equipo, nadie sea más que nadie, ¿no?, como dice la canción del último de la fila, ¿no? Todos aportamos un valor a lo que estamos desarrollando, porque como decíamos, no hay regulación. Luego el aspecto de los sesgos, de los valores morales, toda esta cuestión, ¿no?, porque el 80% de estos datos son lingüísticos y hay que procesarlos, pero también no hay un decálogo moral, ético, donde si yo empezamos con ella a programar un producto, no sabemos qué pautas tenemos que seguir, Comprendo. si lo tenemos que testear, o si lo tenemos que medir, qué procesos. Es más fácil lanzar una inteligencia artificial, aunque no tenga yo en cuenta la privacidad de los datos ni de nada, la lanzo al mercado, que un juguete. Un juguete tiene que pasar una serie de pruebas. Y esto es maravilloso porque genera un entorno similar a lo que produjo. Estamos en una revolución industrial como supuso la electricidad, ¿no?, que todo el mundo dijo, va a acabar con puestos de trabajo. No, va a exigir un cambio de paradigma, nuevos trabajos, unos van a desaparecer, van a crear otros nuevos y otras formas de trabajar, de forma colaborativa, en remoto, como hemos visto en pandemia, y todas estas cosas, y poner foco también en la inteligencia artificial, que está haciendo cosas muy buenas. Está ayudando, por ejemplo, el proyecto de Ana Freire, Stop, está ayudando a detectar conductas suicidas en Twitter y les lanza un mensaje y ha incrementado un 60% de llamadas al teléfono de la esperanza. Y se puede con la voz detectar el estado de ánimo en enfermos oncológicos y que automatizar la respuesta, si estás así, te automatizan, pero si te ven muy mal, ya rápidamente te llama una persona cualificada para ver y animarte y darte seguimiento. Y todo eso tiene todavía, Lorena, demasiados sesgos, ¿no? Bueno. Todavía como es el mundo rico el que crea... riendo, perdón que te interrumpa, nos estábamos riendo porque el último imagen era Machine Learning y ha aparecido un señor con corbata. Que nos hemos reído con Lorena. Bueno, una de las cosas, uno de los goles que nos ha metido a la tecnología es hacernos creer que va a tomar mejores decisiones que los seres humanos, ¿no? Porque automáticamente pensemos, un algoritmo va a ser objetivo. No se puede equivocar. Claro, y lo que ha sucedido es que ha heredado absolutamente todos los sesgos humanos, porque no tenemos que obviar que está aprendiendo de toda la información que generamos en Internet, en un montón de soportes, con lo cual lo ha heredado y a veces incluso lo ha acrecentado. O sea, volvemos otra vez a cómo funciona en muchos casos la inteligencia artificial, haciendo patrones. Pues si a una inteligencia artificial le pasas 10 imágenes de personas cocinando y 9 de ellas están protagonizadas por una mujer, automáticamente la inteligencia artificial dice, vale, aprende. Cuando va a aparecer una persona, el género va a ser femenino. Entonces, estamos haciendo una inteligencia artificial que responde a mayorías con privilegios, ojo, cuidado, y las alteridades se quedan fuera de esa inteligencia artificial. Es decir, ese hombre que aparece cocinando no va a ser reconocido por una inteligencia artificial. ¿Y cómo se corrige todo eso? Pues se corrige
Para mí la palabra clave es diversidad, pero la diversidad en diferentes estadios. Claro, necesitamos diversidad de los datos con los que aprende, obviamente. Si ya le estamos dando una parte sesgada de la sociedad, obviamente aprende mal. Incluso a veces aprende de la propia sociedad que tiene los sesgos, o sea que ahí tenemos que incorporar diversidad. Necesitamos diversidad en los equipos, como bien decía Cristina, porque al final, si no llevamos nuestra mochilita de nuestra experiencia vital y la incorporamos a la tecnología, no va a ser capaz de... O sea, no eres capaz tú... Eso es incluso pues, lo que pasaba, por ejemplo, con los dummies y el cinturón de seguridad, ¿no? El primer equipo que hizo el cinturón de seguridad era un equipo masculino y a nadie se le ocurrió que podía ir detrás de un volante una mujer embarazada, porque ninguno había pasado por ese estadio, con lo cual, pues eso pasa. Qué buen ejemplo. Claro. Y luego necesitamos diversidad en las empresas tecnológicas, porque a pesar de que hay muchas empresas haciendo inteligencia artificial, los principales desarrollos están en muy pocas manos, los que conocemos, que suelen estar en Silicon Valley, por no decir nombres, y diversidad en los propósitos. Porque a veces la inteligencia artificial, de nuevo, si está pensada desde una perspectiva de personas con privilegios, no piensan en otras realidades. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Una mujer japonesa que decidió con 93 años aprender a programar aplicaciones móviles y le salió perfecto, empezó a hacer esas aplicaciones móviles enfocadas a personas mayores, no a otros públicos que ya estaban perfectamente cubiertos, con lo cual los propósitos también son muy importantes. Nuria, y todo eso es lo que llamamos humanizar la inteligencia artificial, eso que os esforzáis tanto por hacer las tres, pero Nuria, desde la Fundación ELIS, desde ELIS Alicante, que has creado esa estructura de inteligencia artificial para la humanización, cuéntanos. Sí, efectivamente, después de más de 25 años de una carrera científica en diferentes, fundamentalmente, empresas tecnológicas, trabajando siempre en desarrollar inteligencia artificial para ayudarnos a las personas, pues desde hace aproximadamente 2 años me he embarcado en esta aventura de crear una fundación sin ánimo de lucro. Se llama el Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en la Humanidad y que forma parte de la red ELIS, que es una red de excelencia científica europea en inteligencia artificial y además cuenta con el impulso de la Generalitat Valenciana. Es una iniciativa única y singular por distintos motivos. En primer lugar, por la temática, porque somos la única fundación de investigación dedicada exclusivamente a investigar la intersección entre la inteligencia artificial y las personas con el objetivo de tener impacto social positivo, lo que se conoce como inteligencia artificial para el bien social. Y un ejemplo es el trabajo que hemos estado haciendo durante toda la pandemia en el uso de los datos y la inteligencia artificial para ayudar a modelar mejor, predecir mejor la propagación del virus y también entender el impacto de la pandemia en la vida de las personas. Y también es singular por la manera de hacer investigación, que pensamos que una de las barreras que tiene ahora mismo Europa con respecto a la incapacidad que tiene para atraer y retener y también inspirar y educar a la próxima generación de talento investigador excelente en inteligencia artificial en nuestro continente, pues es muchas de las dificultades que se encuentran los investigadores en Europa, ¿no? Desde salarios que no son competitivos a nivel mundial, una burocracia excesiva, unas grandes dificultades para tener libertad intelectual y trabajar en problemas fundamentales, ¿no? Y con propósito, muy alta carga docente, ¿no? En muchos centros universitarios. Entonces, la Fundación ELIS Alicante intenta eliminar estas barreras, es también el propósito de ELIS Europa, ¿no? Para conseguir atraer y retener a talento excelente investigador a nuestro continente, porque ahora mismo Europa está en una situación de debilidad y de vulnerabilidad en inteligencia artificial frente a Norteamérica y a China, que claramente lideran tanto la investigación como la innovación y el despliegue y uso de la inteligencia artificial en la sociedad. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Os pregunto a las tres. Nuria, empezando por ti, ¿qué podemos hacer para equilibrar este dominio estadounidense y chino? Porque comentábamos antes con Cristina, Estados Unidos y China mandan, crean y venden, y Europa intenta regular, pero claro, es como una cucharada de sopa en un lavadero. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde distintos ámbitos, ¿no? Desde el ámbito institucional, la Comisión Europea ha hecho una apuesta firme hacia una inversión en miles de millones de euros en I+D+I, en inteligencia artificial, con un claro foco en esta inteligencia artificial centrada en las personas, ¿no? Y en el planeta. Pero creo que también la sociedad en su conjunto deberíamos sentirnos empoderados, ¿no? Y empoderadas para colectivamente decidir y empujar hacia qué tipo de inteligencia artificial queremos. Yo siempre digo que no todo desarrollo tecnológico implica un progreso, ¿no? Y si para mí el progreso es mejorar la calidad de vida de todas las personas, no solo de algunas, también del resto de seres vivos en el planeta y del planeta en sí mismo, pues clarísimamente podríamos invertir y también exigir, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas que se invirtiese en desarrollo tecnológico que efectivamente represente un progreso. Y obviamente, así más, de manera más directa, invito a todas las personas que estén viendo este programa que se interesen y aprendan sobre inteligencia artificial, porque creo que una sociedad ignorante es una sociedad muy vulnerable, ¿no? Muy fácilmente manipulable, y quizás no hablamos, ¿no? Lo suficiente sobre temas tecnológicos a nivel social. Y también les invito a que conozcan más ELIS Alicante, dado que es una fundación muy especial, y que si les interesa, pues que nos contacten, ¿no? Y veamos de qué manera nos podemos colaborar o nos pueden apoyar. Claro que en sí, relación seguro. de lo que decía ella, España ha sido elegida para desarrollar un sandbox de inteligencia artificial. Un sandbox es un territorio, un escenario de pruebas, donde las regulaciones actuales pues, se toman un poco de forma superflua porque ya el organismo regulador es el propio gobierno. Y luego también se ha lanzado un PERTE de la lengua, el PERTE de la economía de la lengua, con una inversión de 1.100 millones. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Para que el español y las lenguas cooficiales van a ser el tractor de cambio estructural. Bien, tú lo primero que me has preguntado, ¿qué hace una lingüista aquí, ¿no? ¿Qué hace una filóloga aquí? Pues la cantidad de personas de humanidades que podíamos estar trabajando y que necesitamos co-crear y colaborar con otros perfiles, como hemos hablado, que tenemos aquí, y nos necesita esta apasionante tecnología, por muchos de los motivos que hemos dicho. Entonces, hay un montón de cosas por desarrollar, los corpus. Los corpus son los datasets lingüísticos que hay que desarrollar y que se necesitan. De hecho, en España contamos con uno de los desarrolladores de modelos del español en una comunidad que se llama Hugging Face, que se llama Manuel Romero, y que ha creado hasta 300 modelos él solo para el uso del español. Y hay comunidades como Spain AI y muchas comunidades que están pues, intentando, o ELIS Alicante, ¿no? de la cual soy cofundadora y estoy enormemente siempre intentando ayudar y colaborar en todo lo que sea, ¿no? Entonces el reto es maravilloso. Y coincido con Nuria, es necesario que las personas, uno, pierdan miedo a esto, no hay que temerla, al revés, contemplarlo como una maravillosa oportunidad de acceder a este mercado laboral, pero incluso emprender a través de, pues en mi caso, a través de tecnologías del procesamiento del lenguaje natural. Y sin embargo siempre nos da un poco de inquietud. La inteligencia artificial nos lleva al cine. A robots asesinos. Claro, que quizá nos ha contaminado, ¿no? Sí, hombre, yo que soy amante de la ciencia ficción, la primera imagen que tenemos de la inteligencia artificial es todavía inexistente, es decir, estamos hablando de lo que se conoce como inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia artificial que sea capaz de simular el cerebro humano al completo. O sea, a día de hoy lo que tenemos es pequeñas inteligencias artificiales que son capaces de hacer tareas concretas, pues yo qué sé, ahora que tenemos DALL-E, que le metes un texto y te hace ilustraciones increíbles, o tenemos GPT-3, que le metes un texto y te lo sigue autocompletando. Pero lo que nos imaginamos y que nos da un pavor enorme son robots humanoides que son capaces de pintar, escribir, hacerte un guión, o sea, y además que hemos roto con todas las barreras esas en las que decíamos, no, tranquilidad, los trabajos creativos no van a ser tocados por la inteligencia artificial. Y ya estamos. Ya lo decía Ada Lovelace, que las máquinas iban a generar música. Ya lo decía Ada Lovelace, la creadora del algoritmo. Primera programadora de la historia. Claro, pero la sensación, Nuria, es que no está lejos la inteligencia artificial de nosotros, ¿o sí? Es decir, de momento mandamos nosotros, pero ¿cuánto tardará, Nuria, en mandar ella, si es que llega algún día?
Bueno, a ver, la inteligencia artificial está muy cerca de nosotros desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, porque realmente no podríamos hacer prácticamente nada en nuestra vida sin la inteligencia artificial. Si tenemos un smartphone, las aplicaciones más populares que utilizamos, desde buscar información en Internet a sacar la cámara para hacer una foto y que salga un recuadro donde está la cara de la persona, a las redes sociales que nos recomiendan noticias o contenidos, a los sistemas de compras o de e-commerce que nos recomiendan todo tipo de productos, ¿no? Todo eso son algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial está muy cerca de nosotros, tiene una relación muy íntima con cada uno de nosotros, probablemente más íntima que con ninguna otra persona en nuestra vida. Esto es importante entenderlo y tiene ya mucho poder, porque todos estos servicios digitales que utilizamos, muchas veces gratuitamente, ¿no? Evidentemente no son ONGs y lo que monetizan son nuestros datos, nuestro tiempo, nuestra atención. Y por eso están diseñados para captar nuestra atención y para que pasemos el máximo tiempo, ¿no?, utilizándolos. Eso se hace con algoritmos de inteligencia artificial que modelan nuestros intereses, pero también modelan nuestra capacidad de captarnos, ¿no? Y lo hacen. Más allá de esta relación íntima que ya tenemos de manera invisible en nuestro día a día, si aludes al concepto de inteligencia artificial general, que sería una inteligencia artificial con el mismo nivel de competencia y sofisticación y diversidad que la inteligencia humana. O mayor. Yo personalmente creo que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general, pero creo que el mensaje más importante es entender que no necesitamos inteligencia artificial general para que la inteligencia artificial ya esté teniendo un grandísimo impacto en nuestra vida a nivel individual y en nuestra sociedad, para que forme parte de la cuarta revolución industrial, para que esté transformando el mundo y para que represente un mercado de millones de dólares a nivel mundial. Entonces, no nos dejemos distraer por escenarios hipotéticos de si algún día tendremos máquinas que sean tan inteligentes o más que los humanos, ¿no? Y concentrémonos en los sistemas que tenemos hoy en día, con los que convivimos de manera muchas veces invisible y no transparente y que ya están impactando la sociedad. Hay un término, perdona que te interrumpa, que no lo hemos mencionado, que es la inteligencia aumentada. Todos estos sistemas, lo mismo que yo no temo a una calculadora o a una hoja de Excel que me va a permitir trabajar de forma más rápida y eficiente, todos estos sistemas vamos a tener, por eso es necesario aprender para utilizarlos y que me ayude a trabajar de forma más rápida, eficiente y que yo realmente mi valor lo aporte a algo, mi conocimiento realmente impacte en algo de valor, no en algo que puede estar haciéndolo una máquina, ¿no? Decía Nuria que sean más transparentes. Es decir, porque al final la inteligencia artificial, hasta el momento, la sensación que tengo yo, que es que no sé nada, es que está diseñada para obtener beneficios económicos para algunos, que habrá de todo, pero en fin. Y es poco transparente, está poco responsabilizada. Es decir, nuestros hijos están enganchadísimos a algoritmos que les mantienen completamente adictos a sus teléfonos y nosotros poco podemos hacer, incluso ellos, ¿no? Entonces, esa parte, Lorena, responsabilidad, transparencia, está muy verde todavía. Bueno, de hecho, es una de las partes claves que se está trabajando también, por ejemplo, desde la Comisión Europea, ¿no? La explicabilidad, el saber por qué un algoritmo toma una decisión u otra y en base a qué responde, porque efectivamente hablábamos de nuestros niños y niñas, pero es que nosotras estamos en la misma situación. O sea, yo, por ejemplo, hay un estudio de unas compañeras mías de Deusto, Elena Matute y Ujoe Agudo, que lo que hicieron era ver si un algoritmo sería capaz de arrastrarnos a votar a determinadas personas, simplemente con recomendaciones que nos hace de manera aleatoria el algoritmo, pero que no es aleatoria, o incluso en una plataforma de estas de citas, también si nos puede llegar a empujar a seleccionar un candidato u otro. O sea, que es que, de hecho, uno de los conceptos que yo suelo trabajar con el alumnado, que es el libre albedrío, que cuando se lo digo se les ponen los ojos así porque no saben de qué va,
y encima se creen súper originales, que todas las decisiones las toman porque eso, libremente, y empiezas a trabajar con ellos y ellas y dices, pero vamos a ver, pero si es que ni siquiera las series que veis o la música que escucháis lo hacéis de manera libre, porque os ha empujado el algoritmo a recomendaciones, a hacer determinadas cosas. Oye, a mí nos me quedan gusta 2 minutos. A mí me gusta el claim de Radio 3 de música sin algoritmos. Lo intentamos por lo menos, ¿no? Sí. A ver, Nuria, que nos quedan 2 minutos. Dime, por favor, vamos a cerrar este programa con un deseo. Nuria, ¿cuál sería tu deseo? Me escribías antes una frase de Stephen Hawking. ¿Cuál sería tu deseo? Sí, bueno, Stephen Hawking en los últimos años, ¿no?, de su vida dijo: la inteligencia artificial seguramente será lo mejor o lo peor que le ha pasado a la humanidad. Y mi deseo, obviamente, y para lo que trabajo y a lo que invito a todos y todas los que estén viendo este programa, es a que trabajemos juntos para asegurarnos que sea lo mejor que nos ha pasado. Muy bien, muchísimas gracias, Nuria Oliver, ahí desde Gracias a Elis, vosotros. Alicante. Muchísimas gracias. A ver, vosotras en la mesa. Yo, como decía la gran Gloria Fuertes, la inteligencia palo seco, que siga triunfando y que más perfiles de humanidades nos dediquemos a este apasionante sector y que convivamos y trabajemos de forma colaborativa, ¿no?, con más perfiles, porque los retos son apasionantes. Lorena, ¿hay Pues alguna idea que puedas dejar? Yo me quedo con que hay una línea muy grande de Tech for Good, de tecnología para el bien, y ojalá que esta inteligencia artificial responda al problema de todas las personas, no solo de un grupo privilegiado. O sea, que hagamos que la inteligencia artificial sea beneficiosa para el mundo. Sea quizá más servicio que beneficio para algunos, ¿no? Eso es, que no seamos esclavas. Muy bien, pues muchas gracias a las tres. Me ha encantado que haya 3 mujeres hablando de inteligencia artificial, que es un territorio que parece dominado por hombres y para nada es así. ¿Hay algún valor añadido, el de las mujeres, en la inteligencia, en el desarrollo de la inteligencia? O sea, ¿tenéis la inteligencia emocional? ¿Aportáis ese punto? Es que yo no soy partidaria de hacer quién es más menos, es simplemente que aportamos diferentes perspectivas. Igual yo me parezco más a ti, tenemos Entiendo. más casualidad, coincidencias que con Lorena. Pero que sí que necesitamos estar, igual que necesitamos más personas de diversidad y de identidad, ¿no? Muy bien. Para trabajar de forma cooperativa y que esos productos y servicios tengan un impacto justo en la sociedad. Pues muchas gracias Un a placer. las 3, a vosotras 2 que estáis aquí conmigo en la mesa. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el jueves que viene con más cuestiones interesantes sobre ciencia y naturaleza. Gracias. Sigue la información aquí en el canal 24 Horas. Hasta luego.